En la actualidad, los cárteles mexicanos han conseguido tal cantidad de armamento de tan avanzada índole que no sería raro pensar que están cada vez más cerca de poder plantarle batalla de frente a una fuerza armada profesional como el Ejército y la Armada mexicanos. Y aunque queda claro que en enfrentamientos de alcance limitado esto sí ha sucedido varias veces, en una guerra en forma y a gran escala, dichos enfrentamientos serían mucho más complicados. Cada vez más adeptos a utilizar muy variadas tácticas de guerrilla para eliminar a sus oponentes, los cárteles mexicanos ciertamente sí suponen una muy seria amenaza para la estabilidad social, económica y militar del país. Pero de ahí a ser capaces de derrotar por completo a las fuerzas mexicanas por la vía de las armas, todavía les queda un largo trecho. Y esta es precisamente la comparación de poderío bélico de la que quiero hablarte el día de hoy. Bienvenido a La Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y en esta ocasión analizaremos quién es más poderoso militarmente hablando, si las Fuerzas Armadas o los cárteles mexicanos, enfocándonos exclusivamente en un escenario ficticio de guerra convencional a gran escala entre ambos oponentes. De acuerdo con una investigación de la revista Science publicada en el año 2023, se estima que para finales del 2022, el crimen organizado en México contaba con alrededor de 175,000 miembros activos en sus filas, distribuidos entre 150 bandas delictivas, que van desde las más grandes y poderosas organizaciones criminales hasta las más pequeñas bandas locales. Ahora bien, estas cifras no consideran solo a los combatientes armados de los cárteles, sino también a los granjeros y campesinos responsables del cultivo de marihuana y otras sustancias ilícitas, aunque los autores de dicha investigación admiten que estos números son solo una aproximación bien sustentada, y no una verdad absoluta, por lo que la cantidad real de miembros activos del crimen organizado en México bien podría haber rondado hasta los 300,000 elementos en 2022. Sin embargo, las Fuerzas Armadas mexicanas, entre personal de tropa, oficiales y jefes, contaban para 2020 con un total de 317,724 elementos en activo, distribuidos entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea, por lo que aún considerando el número estimado más alto de personal del crimen organizado, las fuerzas militares del país siguen teniendo la superioridad numérica. Aunque sí, repito que ninguno de estos números considera solo a individuos combatientes, pues entre ellos también se cuenta personal técnico, de logística y de mantenimiento, entre muchos otros tipos, lo que sin embargo no deja de lado el hecho de que las Fuerzas Armadas mexicanas siguen siendo más numerosas, teniendo hasta el doble de personal que el crimen organizado, de acuerdo con las estimaciones más conservadoras. Analizando ahora el tema del armamento, comencemos con el de infantería, dentro del cual, sí, estamos de acuerdo en que tanto el crimen organizado como las Fuerzas Armadas mexicanas cuentan con fusiles de asalto de calibre 5.56 x 45 mm OTAN, hablando de armas como el FX-05 Xucoatl de la Sedena o el SIG-516 de la Semar, por ejemplo, o los abundantes SCAR-L y AR-15 de los cárteles, entre otros. La paridad en este tipo de armamento también se extiende a calibres de alto poder, como el 7.62 x 51 mm OTAN, presente en los fusiles de combate HKG-3 de la Sedena o el FN SCAR-H del crimen organizado, mientras que ambos bandos cuentan también con fusiles y ametralladoras antimaterial de calibre 50 BMG, capaces de perforar desde blindajes ligeros hasta muros, tales como el Barrett M82 y la Browning M2. Y sí, tanto Fuerzas Armadas como cárteles también poseen lanzagranadas de 20 y 40 milímetros, e incluso lanzacohetes y lanzamisiles con distintos tipos de alcances y potencias. Sin embargo, la diferencia clave entre militares y sicarios en este aspecto, que sería decisiva en un enfrentamiento a gran escala, nuevamente es la cantidad de piezas de este tipo de armamento con las que cada bando cuenta.
Pues mientras que sabemos que los cárteles más poderosos podrían contar con varios cientos de lanzacohetes, la Sedena regularmente hace pedidos de este tipo de armas por varios miles de unidades, como aquel para el cual apenas en mayo de este año lanzó una licitación internacional para la adquisición de nada menos que 5.000 lanzacohetes. Así pues, en el ámbito de las armas de infantería, aunque podría decirse y con razón que el crimen organizado ha alcanzado la paridad tecnológica con las Fuerzas Armadas mexicanas, la ventaja de estas últimas radica en la cantidad que pueden adquirir, lo que, sin embargo, no significa que el arsenal de los cárteles en este aspecto pueda subestimarse, pues aún puede causar un gran daño a Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Marina antes de agotarse. Ahora bien, en términos de vehículos terrestres de guerra, es cierto que los cárteles más poderosos poseen cada vez más sofisticados, resistentes y peligrosos monstruos o narcotanques, que en su mayoría ya no utilizan el blindaje artesanal de antaño, de muy limitada eficacia, sino que han sido modernizados con placas de acero balístico de gran calibre. Muy efectivos entonces para el combate contra infantería, al ser prácticamente invulnerables al fuego de fusiles y ametralladoras. De estos vehículos, no obstante, se estima que existen varias decenas de ejemplares, o quizás algunos cientos, según las estimaciones más favorables, mientras que las Fuerzas Armadas tienen en su arsenal un total de nada menos que 17.000 vehículos blindados. Contando así una vez más con una abrumadora ventaja numérica en este aspecto, los vehículos blindados de la Sedena y la SEMAR no solo poseen mayor resistencia que sus contrapartes del narcotráfico, sino que además pueden llegar a estar equipados con poderosos cañones de hasta 90 milímetros, según el modelo del vehículo, algo que ninguno de los blindados de los cárteles posee, y que es mucho más que suficiente para incapacitar a cualquier vehículo de estos con un solo impacto. Entonces, a pesar de estar equipados hasta con formidables ametralladoras minigun en los más extremos casos, los vehículos del crimen organizado, en este ámbito, sí contarían con una marcada desventaja tanto numérica como tecnológica, si hubieran de enfrentarse directamente a los más poderosos vehículos de guerra de las Fuerzas Armadas. Y finalmente, hablando en términos de Fuerza Aérea y Fuerza Naval, queda claro que una guerra entre ambos bandos prácticamente no contaría con enfrentamiento significativo alguno en cielo ni océano, debido a la enorme asimetría que hoy existe en este tipo de armamento entre fuerzas militares y cárteles de la droga, donde estos últimos básicamente carecen de cualquier tipo de presencia armada. Pero entonces, habiendo entendido ya que por lo menos en términos de cantidad y potencia de equipamiento vehicular, las Fuerzas Armadas mexicanas cuentan con una marcada ventaja en todos los ámbitos, ¿cuál o cuáles crees tú que podrían ser los talones de Aquiles del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea fuera de una guerra convencional? ¿Por qué razones crees que les sería y hoy les es tan complicado erradicar a un enemigo como los cárteles, si claramente tienen más hombres, más armas y mejores vehículos? Habiendo concluido ya que los cárteles del narcotráfico hoy no cuentan con el armamento ni los números suficientes para derrotar en guerra convencional a las Fuerzas Armadas mexicanas, debemos entonces analizar qué sucedería en caso de un conflicto no convencional, en donde el sabotaje, la guerra de guerrillas, la propaganda y sí, sobre todo la corruptibilidad de algún mando militar, jugarían un papel mucho más importante que las armas y el equipamiento bélico. Es precisamente en escenarios así que las organizaciones criminales, insurgentes, revolucionarias y subversivas del mundo pueden poner en aprietos a una fuerza profesional con mucho mayor facilidad. Pues, por ejemplo, al tener en su bolsillo a uno que otro jefe militar de alto rango, poco o nada importa el armamento del que éste disponga, pues a menos que dicho individuo sea descubierto y destituido, su material y sus hombres estarían efectivamente al servicio del enemigo, y no de la nación. Con ello, en una situación así, la organización paramilitar en cuestión ya no tendría que molestarse en intentar derrotar, por la vía de las armas,
a un segmento de las Fuerzas Armadas al que simplemente podría comprar. Y son estos casos los que realmente pueden destruir a un ejército entero desde adentro sin disparar una sola bala. Es por ello que también queda muy claro que uno de los puntos de quiebre más críticos de cualquier fuerza armada es la posible corruptibilidad de sus mandos, que solo puede contrarrestarse con un alto valor moral de sus elementos, un gran sentido del deber para con el país y su pueblo, un inquebrantable patriotismo y también un buen salario, que no permitan que sus mentes coqueteen siquiera con la idea de venderse a otro bando. Ahora bien, quiero dejar muy claro que esto no aplica nada más para las Fuerzas Armadas mexicanas, sino para cualquier ejército del mundo que busque evitar que sus elementos sean presa fácil de las tácticas subversivas de un enemigo, que busquen explotar la codicia y la corruptibilidad de un mando o de cualquier otro elemento para convencerlo de anteponer su bienestar financiero por encima de aquel de su país. Aunque, por otra parte, claro está que la corrupción, aunque muy poderosa como herramienta para intentar doblegar a los eslabones más débiles de un enemigo desde adentro, no es la única táctica no convencional que un cártel del narcotráfico podría usar para vencer al ejército sin enfrentarse a él en batalla, pues otras opciones como el poner al pueblo de su lado siempre están también sobre la mesa. Así pues, el distribuir alimentos, medicinas y vacunas, así como el desarrollar infraestructura, prestar apoyo en desastres naturales, generar empleos, otorgarle seguridad a la población, o cualquier otra función benéfica con la que el gobierno no esté cumpliendo en una región determinada del país, con el tiempo pueden ganarle el favor de los pobladores de esa zona a un cártel, y entonces sí, dificultar en gran medida las labores del ejército a través de la intervención, pacífica o no, de la población. Por esta misma razón, un gobierno que desde el principio procura a su pueblo como es debido, sin pasarse de listo quitándole derechos y libertades, robándole o reprimiéndolo, pero también educándolo y procurando su seguridad y calidad de vida, tiene mucho menos que temer al momento de surgir una fuerza paramilitar que uno que no trata bien a su pueblo, y eso aplica tanto de este lado del mundo como del otro. Entonces, en conclusión, las Fuerzas Armadas mexicanas son claramente mucho más poderosas que los cárteles en términos de poderío material, por lo que dichas organizaciones en su estado actual, aunque claro que extremadamente peligrosas y fuertes, muy probablemente tendrían que recurrir a tácticas menos convencionales si realmente quisieran imponerse sobre el gobierno y su fuerza militar en todo el país. Y, en este caso, la incorruptibilidad de los mandos de este último, así como una excelente relación con el pueblo, sustentada en el respeto mutuo, serían dos de las más poderosas herramientas del ejército y la marina para hacer frente a dicha amenaza, aunque hoy ya queda de parte de ellos hacer un análisis a conciencia para determinar si ahora mismo cuentan con dichas ventajas o no. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.